Si bien siempre ustedes saben que a mí me gusta más el oído, es una cuestión de gustos personales, siempre he trabajado desde hace muchísimos años en rhinosinusitis, sencillamente porque tuve la suerte, por una cuestión de amistad y después de política, si ustedes quieren, de integrar la Organización Mundial de Alergia y trabajar mucho en las guías EPOS y en todas estas guías que hoy se manejan como si fuera la verdad, entre comillas, y lo pongo entre comillas y voy a explicar por qué, la verdad en la cuestión rinosinusal. Y digo esto porque hay cosas que podemos disentir perfectamente y que yo personalmente disiento, ya que en las guías de EPOS de la Academia Europea participé en la primera guía que sacó basada en la evidencia, que fue en el año 2012, y después en la 2020, que empezamos a trabajar en el 19, tuve grandes discrepancias. Hola Fernando. Tuvimos grandes discrepancias con el núcleo duro de EPOS, razón por la cual renuncié a esto, porque en realidad no las comparto y las voy a mostrar cuando vayamos avanzando en el tratamiento basado en la evidencia, que así llaman pretenciosamente la Academia Europea. A ver, lo primero, tomé pediatría porque en realidad de pediatría lo podemos extrapolar, porque la pediatría llamativamente termina a los 18, según los europeos, y ya a los 18 yo digo que somos todos adultos completos, ¿no? Entonces, es extensivo el adulto, a esto me refiero, pero si hacía solamente adultos nos quedamos rengo con el tema pediatría. Por definición, EPOS tira que para tener una rinosinusitis aguda hay que tener un comienzo súbito de 2 más síntomas, que es bloqueo nasal, obstrucción o congestión, que es el mismo, rinorrea, anterior o posterior, tos. La tos habitualmente es un signo plurívoco. De hecho, en este tiempo de pandemia sabemos que la tos es un signo plurívoco de muchas otras patologías que pueden estar afectando al niño sobre todo, razón por la cual no hay que agarrarlo como algo muy fuerte. Y el cuarto síntoma que no está figurando acá, y a propósito no figura porque fue uno de los motivos de esta discrepancia que tuvo un grupo de latinoamericanos principalmente, es el trastorno del olfato. Porque en realidad es raro primero que un niño se queje de un trastorno del olfato. Es muy difícil que el niño de 5 años venga y te diga, no huelo el café, no huelo el chocolate, no huelo esto. Es difícil. Entonces, Joaquín Muyol y Miret, de la Universidad de Barcelona, casi un cruzado de las cuestiones del olfato, lo incluye como síntoma fundamental. Posiblemente sea un síntoma importante en el adulto, pero no así en el niño. Contrariamente a la tos, que la tos sí es más patrimonio del niño y menos del adulto. La tos, recuerden que la tos sinusal es de todo el día, no es de un horario en particular, y es sí muy típica del niño cuando duerme, ¿de acuerdo? Y es una tos que no lo despierta, razón por la cual acá ya hay diagnósticos diferenciales con patología de vía respiratoria baja. Obviamente lo agudo siempre es menor de 12 semanas, y si entre un episodio y el otro episodio hay un periodo de asintomático en que el paciente está bien y vuelve a aparecer, estamos en presencia de una rinosinusitis aguda recurrente. Y lo que necesitamos siempre es una validación. La validación tiene que ser presencial o telefónica en estas épocas que corren. ¿Por qué decimos la validación, aunque sea telefónica? Porque en realidad el paciente, y hay muchos trabajos al respecto, puede a veces confundir el síntoma. Entonces, muchas veces el síntoma que refiere el paciente no es el que nosotros notamos en la historia clínica. Por eso necesitamos de una validación, aunque sea telefónica, de estos síntomas. El segundo punto muy importante antes de llegar al tratamiento basado en las guías, es esta definición de EPOS que ya la hicimos en 2012 y que en realidad es la base para poder diferenciar clínicamente
que es una rinitis común y silvestre, un resfriado común, constipado, una gripa, como le llaman en algunos países, de lo que es una rinosinusitis postviral aguda, en donde ya estaremos hablando de contaminación bacteriana, aunque sea de poca cuantía epidemiológicamente hablando, de lo que es una rinosinusitis aguda bacteriana puramente y una rinosinusitis crónica. El resfrío común tiene síntomas que empiezan rápidamente, es la línea negra, para que la sigamos, un rápido inicio, 2 o 3 días, el paciente está con sus 4 o 5 síntomas, todos instalados, pero con una digamos, importancia manifiesta en el estado general del paciente, y después, como vino ese síntoma, empieza a bajar rápidamente hacia alrededor del 5.º día y desaparece recién a la semana o al 8.º día. Este es el resfrío común. Este es el resfrío que es obviamente puramente viral, rinovirus principalmente, mixovirus, adenovirus, influenza y parainfluenza, y que es más que nada estacional. Estamos entrando con esta nevada cordobesa, entrando a esta etapa, porque es la etapa donde el rinovirus con muchísima facilidad penetra la barrera mucociliar y infecta con mucha facilidad. Ahora bien, el resfriado común sube hasta el 3.er día, vuelvo a repetir, empieza a bajar, pero al 4.º, 5.º día tiene un amesetamiento sintomatológico que tiene dos posibilidades de ese amesetamiento: o que pegue un salto nuevamente alrededor de la semana y que es peor que el síntoma original, en cuyo caso estamos hablando de la famosa rinosinusitis aguda postviral. Esto es una de las cuestiones que hizo que algunos estuviéramos en desacuerdo. Si es postviral, ¿qué es? ¿Bacteriana o es otro virus el que se metió? Y este es un debate que no está saldado, porque en realidad es como que se reactivó el mismo virus, cosa que es muy difícil, o que en realidad se contaminó con otro virus, pero sigue siendo viral. En cuyo caso, vuelvo a repetir, tiene un segundo pico muy, muy importante, mucho más sintomatológico. El paciente empieza, si es pediátrico, con una tos y un bloqueo nasal impresionante, y la rinorrea es característicamente mucoide. No es agua, no es acuosa, no es serosa, es mucoide. El niño está lleno de mocos, ¿de acuerdo? Y esa tos que les mencionaba, que incluso durante la noche está presente. Ese cuadro al menos empieza a mesetarse, y acá está uno de los problemas, que son cuadros virales que duran por lo menos 3 a 4 semanas. O sea, se pasan un mes estos chicos llenos de mocos, con la congestión nasal, con la tos esa que es tan molesta, y obviamente ese paciente tenemos que dar una solución un poco diferente a lo que es el resfrío común, que es autolimitado y muy rápido. Y ya lo vamos a ver. Y finalmente, el mismo resfrío que empieza muy agudo, empieza a mejorar y se estabiliza a partir del 5.º o 6.º día, y que dura más de 10 días, que tenga o fiebre más de 38 grados, o que tenga enfermedad unilateral o dolor severo a la presión sobre los puntos sinusales, estamos hablando de la posibilidad de una rinosinusitis aguda bacteriana. Según la EPOS, esto ocurre solamente en el 2 al 3% de los pacientes, razón por la cual sería por prevalencia muy baja. Pero el problema es que la prevalencia del resfrío común en la Argentina es del 100%. Todos los niños y todos los adultos nos resfriamos una vez por año, o más. Razón por la cual estamos hablando que es muy importante ese 2%. ¿De acuerdo? Ese 2% sobre el universo que significa el resfriado común toma un carácter de importancia epidemiológica importante. Entonces, esto lo llaman la doble enfermedad, ahí lo están viendo, porque primero tuvo un cuadro viral y después tuvo un cuadro bacteriano.
Obviamente los tratamientos son totalmente diferentes y también tendrán que ver la etapa de la edad del niño por el desarrollo sinusal que están viendo en el otro cuadro a la derecha. ¿Cuáles son los factores predisponentes claramente demostrados para sufrir una rinosinusitis aguda o recurrente en la infancia y en la adolescencia? Sin ningún lugar a dudas, cuanto más niño, más hay que pensar en la adenoiditis crónica. La adenoiditis, como ustedes bien saben, termina produciendo la hipertrofia adenoidea, ese chico con respiración bucal, hábito bucal respiratorio, su rinorrea permanente, su rinolalia cerrada producto del tamaño de sus adenoides, con posibles compromisos a nivel tubárico y por ende a nivel del oído medio. Entonces la adenoiditis no debe ser menospreciada y yo creo, y es una opinión personal, cuidado, que el pediatra habitualmente la menosprecia. Porque habitualmente cuando uno lleva a un niño al consultorio de un pediatra porque tiene moco, es minimizado. Y un moco, ¿quién no tiene moco? El 100% de los niños tienen moco en el año, y más si va a una guardería o si va al jardín de infantes, etcétera, etcétera. Entonces, no se le hace nada para investigar si esa adenoide realmente tiene un tamaño que ocluya las trompas, que pueda generar otitis media con efusión, que es la famosa otitis silenciosa, que tampoco da grandes síntomas, entonces no se consulta a tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que acá los otorrinos tenemos que hacer la diferencia, en el sentido que tenemos que fijarnos bien en la adenoides, en cómo está, en qué, digamos, en qué estado, no solo de tamaño, sino de posibilidad de foco infeccioso, significa tener una adenoides importante o una adenoiditis en forma casi permanente. El segundo factor es el cigarrillo. En este caso, como estamos hablando de niños, es el fumador pasivo. El tema es que el fumador pasivo definitivamente es muy difícil de erradicar. Muchísimo se logró cuando se instauró la ley de que en los lugares públicos y cerrados no se podía fumar, pero ese fumador se trasladó muchas veces a la casa, lamentablemente, y el niño, obviamente como fumador pasivo, hace que su barrido mucociliar se vea altamente perturbado. Cuando está altamente perturbado el barrido mucociliar, sencillamente hay ectasia de las secreciones en los senos paranasales y con mucha facilidad se infecta. Y finalmente un tema que también es controversial, bastante controversial, que es el reflujo gastroesofágico. Porque en un momento yo creo que, y me van a corregir ustedes cuando quieran, toda la patología rinosinusal, pero además toda la patología laringia en particular, era producto del reflujo. El paciente que venía con un carraspeo, reflujo. Y allá se iba con suprazol durante años. Todo paciente que venía con algún problema rinosinusal que no le encontrábamos la vuelta, reflujo, sobre todo si es niño. Creo que tanto la adenoiditis como el reflujo gastroesofágico debemos tratar de evaluarlo un poco más exhaustivamente. No solamente ponernos como un diagnóstico clínico. Creo que acá sí hace falta estudios complementarios y también trabajar en equipo con los gastroenterólogos infantiles, porque el reflujo a veces no lo podemos manejar nosotros. Habitualmente no lo debemos manejar nosotros, ¿de acuerdo? Pero no hay duda que un porcentaje de la sinusitis aguda y reaguda, reagudizaciones, la recurrente, del niño tiene que ver con estos tres factores. ¿Qué le aporta EPOS a esta historia? Y le aporta mucho porque habla de que hay dos grandes tipos de rinosinusitis. Y ya la pasa la cronicidad, esa que ya duró más de 3 meses. Y habla que la rinosinusitis crónica puede ser uni o bilateral. Lo sabemos todos. Y tanto la uni como bilateral pueden ser mediadas por un tipo de reacción inmunológica de tipo 2 o no. Entonces acá pone que si hay una reacción inmunológica de defensa del paciente de tipo 2, el famoso atópico, el famoso alérgico, estamos en presencia de un fenotipo
que clásicamente tiene que ver con lo que es la rinitis fúngica alérgica. ¿De acuerdo? O sea, una reacción de tipo de Helicobacter, una reacción de tipo 1, antígeno-anticuerpo, contra lo que es un hongo. Me pueden corregir ustedes, que son expertos quirúrgicos en cuestión rinosinusal, que no es lo frecuente o tan frecuente que vemos en el niño. Sí es mucho más frecuente en el adulto, ¿de acuerdo? Pero está en este tipo, o sea, tiene un endotipo de tipo atópico y termina con un fenotipo de una rinosinusitis fúngica alérgica. Si la reacción es medida por tipo 1 o no tipo 2, estamos hablando de la sinusitis aislada, unilateral, que puede tener algunos vínculos con algún tipo de alteración estructural en la nariz. Alguna desviación de tabique, alguna concha bullosa, alguna hipertrofia del proceso uncinato, algunas cuestiones de estas. Mientras que las difusas o bilaterales también tenemos en los atópicos, cuando aparece y es difusa, hay que pensar en una rinosinusitis alérgica que puede ser con o sin hongos, sin pólipos, discúlpenme, o puede ser la rinosinusitis fúngica, igual que lo mencionamos arriba, o puede ser también una rinosinusitis de origen eosinófilo. La fúngica alérgica es una rinosinusitis eosinofílica, por definición, razón por la cual si ustedes en ese momento que operan sacan este material y le hacen un frotis, van a ver que la cantidad de eosinófilos es altísima. Estas son realmente las muy difíciles de tratar, porque aún con un tratamiento correcto de índole médica y de índole quirúrgica, son de una enorme posibilidad de recidiva, y todo lo que alguna vez hemos hecho cirugía de estos pacientes sabemos los dolores de cabeza que generan, porque muchas veces operamos muy bien, hacemos unas miototomías medias espectaculares, el seno queda limpio, abierto, etcétera, etcétera, y no mucho tiempo después vuelven a aparecer sintomatológicamente. Ya vamos a ver un poquito cómo hacerlo. Y en una reacción tipo T-helper 1 o no tipo 2, estamos hablando de la sinusitis no eosinofílica. Esto es un fenotipo exclusivamente para demostrar que hay otras sinusitis difusas que tienen que ver con el predominio de neutrófilos, ergo tienen que ver con un patrón más que nada bacteriano. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos todos los tipos. Alérgico, fúngico puro, de origen inmunológico como es la eosinofílica y la bacteriana. Y las secundarias, con el mismo patrón de unibilateral, la famosa unilateral, que no le encontramos otra causa, porque no tiene este perfil general de inmunoalérgica, o de fúngica, o de bacteriana, o que es la rinosinusitis odontógena, que todos la conocemos. Hoy estamos hablando de una bola fúngica, que es un cuadro muy especial, bastante raro, por suerte. Con respecto a las difusas bilaterales secundarias, son secundarias a factores mecánicos, inflamatorios o inmunitarios. Dentro de las mecánicas, la más famosa son todas las que alteran el barrido mucociliar, y la más conocida por todos es la afectación de la fibrosis quística que tienen principalmente los niños, tanto en su vía respiratoria alta como en su vía respiratoria baja, que es la que lamentablemente lleva todo tipo de complicaciones. Hay otras disquinesias, sí, sin dudas, pero son realmente raras. Se me viene a la cabeza el Cartagener, que ustedes saben que es el situs inverso, que se acompaña de procesos de mal barrido mucociliar. Dentro de mecanismo endotípico inflamatorio, tenemos las granulomatosis, todas las granulomatosis de la línea media que ustedes conocen, del Wegener hasta el granuloma eosinofílico de la línea media, que son muy distintas, muy especiales, y requieren un trabajo en equipo con los reumatólogos porque se complica bastante la cuestión y tienen otro devenir. Y finalmente, las inmunitarias, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias o secundarias muy específicas. Bueno, y acá entramos en lo que me pidieron, perdón, para hoy,
y que en realidad es el motivo de la charla principalmente. Fíjense aquí que esta es la revisión que se hace en EPOS del tratamiento, en este caso ustedes lo están viendo, tanto de adultos como niños, de un resfrío común, del resfriado común. Y acá está todo chequeado en la columna esta, de la izquierda ven antibióticos, corticoides nasales, antihistamínicos descongestivos, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo para hacer un resumen les hago esto, que les pongo aquí al lado, y digo, antibióticos, obvio, no hay ninguna evidencia que para los virus podamos usar antibióticos. Esto es una verdad perogrullo, pero hay que decirlo por lo que va a venir a continuación. Corticoides nasales tienen muy buena evidencia de tipo 1A, o sea, la más alta evidencia en estudios randomizados, en trials clínicos, en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, que el corticoide nasal es muy buena droga para el resfriado común. Ahora bien, estamos en condiciones económicas de recetar un corticoide nasal a un paciente niño que tiene un resfriado común que le va a durar entre 5 y 7 días. Este es uno de los primeros puntos que podemos dejar para el debate. Antihistamínicos, sin duda no. ¿Por qué? Porque realmente no es el motivo ni es la causa de toda esta cascada inflamatoria, porque sería de origen alérgico puro, o sea que no hay que dar antihistamínicos. Y acá aparecen los descongestivos con paracetamol, que tienen, como ahí lo puse, un poquito de utilidad. ¿Por qué? Porque al niño le facilitan respirar. Pero ojo con los descongestivos por vía general. Ustedes saben que a un niño de 3 años no le podemos dar una gota nasal. Lo podemos pasar de vuelta. Menos aún estamos hablando de darle un alfa-adrenérgico por boca. Cualquiera de los que tienen pseudoefedrina. O sea, por eso digo que es poquito. Y los famosos productos que vienen con un antihistamínico, un descongestivo y un antiinflamatorio, los de venta libre, que todos ustedes conocen, hay que tener cuidado porque en el niño pueden llegar a ser dañinos porque está tomando un antihistamínico que no tiene que tomar, está tomando un descongestivo por vía general que no tiene que tomar. Razón por la cual acá pasaremos al esquema que dice la EPOS basado en la evidencia esta, que es este. Y acá es el gran motivo de mi retiro de EPOS. Fíjense, en el primer nivel, EPOS reconoce como válido y muy válido la automedicación. Es una guía de tratamiento de impacto mundial, colegas. Entonces, decir que la automedicación es un arma importante en el tratamiento de esta patología es al menos discutible. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué fomentarla a través de una de las guías con más respeto que tiene a nivel mundial? Fíjense que aquí se los resumo. Hablan de que el paciente o el farmacéutico, y acá está bien claro puesto, pueden usar descongestivo, la famosa vitamina C, los lavados nasales, como tratamiento de la rinosinusitis aguda en un niño. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, contradice la evidencia el uso de estos, yo lo llamaría, estos productos, vieron que le pegan a todos, tiene un poquito de antihistamínico, tiene un mucolítico, tiene un descongestivo, tiene un antiinflamatorio no esteroideo, algunos traen vitamina C, la reconoce como una entidad de tratamiento válida. Y obviamente subraya en negritas evitar antibióticos. ¿Está? Entonces acá yo veo la primera gran contradicción que tiene la misma guía. ¿De acuerdo? E incluso habla de medicina o fitoterapia, o sea, hierbas, para tratar esto. Entonces se puede armar un debate lindo al final de la charla si ustedes quieren, pero anótenlo. Después habla de que el paciente ese, si no se automedicó, o si se automedicó y no le fue bien,
va al cuidado primario. O sea, lo ve el pediatra, lo ve el médico generalista, el médico de familia, el médico rural, el clínico, el que tenga mano en el dispensario, en el primer lugar de consulta. Y fíjense que dice claramente, para resumirlo, que acá sí está indicado el uso de descongestivos con corticoides, inhalados obviamente, y el lavado con soluciones salinas. ¿Está? Que es un poco lo que uno puede hacer para un niño o una adolescente o un adulto que tiene un resfrío común que no mejoró en los primeros 7 a 10 días, que no se autocuró. Estaremos casi en la posviral, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá empieza otro problemita, que es que el médico primario debería considerar, si tiene más de 3 episodios o más de 3 resfriados por año, la posibilidad de antibióticos en el tratamiento. La contradicción parte de que, si no es una sinusitis bacteriana, ¿para qué le doy antibiótico? Y en el nivel terciario, secundario o terciario, estamos hablando ya de considerar sí como primera medida, junto con lo demás, el antibiótico y pedir imágenes ante cualquier signo de alarma que están aquí en violeta, que es alguna complicación orbitaria de cualquier tipo, visión doble, desplazamiento del globo ocular, edema perióstico, oftalmoplejía, reducción de la visión, etcétera, etcétera, o severo dolor de cabeza, inflamación de la zona frontal o algún signo de sepsis, meningitis o neurológico. ¿De acuerdo? Dicho esto, pasamos a la bacteriana. Saltamos de la viral, del resfrío común, cómo tratarlo, al resfrío posviral, automedicado, farmacéutico, primera línea de médico y especialista. Y acá aparece algo que es el antibiótico, que obviamente es la medicación indicada para estos casos, pero que hay que ver dos grandes cosas. Primero, la bacteriología, que todos conocemos de memoria, con eso que algún pediatra llamó la tríada infernal: neumococo, hemófilos influenza y moraxella catarrhalis. Habitualmente estamos hablando del 90% de los patógenos de la sinusitis aguda. Habitualmente estamos hablando del 90% de los patógenos de la otitis media aguda. Es la misma historia. Pero me permito mencionarles este Marshall plot que tienen a la derecha, que a mí me parece muy interesante. Primero, que no existe el antibiótico ideal porque no hay 100% de eficacia nunca. La eficacia más alta que tenemos en rinosinusitis bacteriana está alrededor del 95%. Y la logramos, como ustedes están viendo en este cuadro, con amoxicilina o amoxiclavulánico. El segundo escalón, ahí cerquita, un 1%, tenemos las cefalosporinas de segunda y tercera generación: cefuroxima, ceftazidine, cefixima o algunas de esas. En tercer lugar, ya por debajo, alrededor entre el 80 y el 85, aparecen los macrólidos, que los usamos bastante por lo que he podido ver y leer. En el país es una droga, un antibiótico, mejor dicho, muy usado, muy acertado. Y otro que los pediatras aman, que es la trimetromid-prima sulfametoxazol, que realmente se usa muchísimo. ¿De acuerdo? Y ya muy abajo de esto aparecen algunas cefalosporinas que no han sido muy exitosas en el devenir de los años. Y también hay que mencionar, que es la última línea acá, que casi el 65% de las rinosinusitis agudas bacterianas únicas se curan solas, sin tratamiento. Entonces, en este complejo cuadro, podemos ver que lo que hacemos habitualmente parece que va de la mano de la evidencia. Amoxi o amoxiconclavulánico, pero estamos hablando de una amoxi a altas dosis por la presencia de algunos neumococos resistentes a concentración inhibitoria mínima. ¿Qué hay de la sinusitis crónica? Pasamos de la aguda bacteriana a la crónica. La definición de EPOS, que ya es del 2012,
habla de 4 síntomas. Y fíjense que acá está lo que les dije al principio. Bloqueo, congestión, taponamiento nasal, la rinorrea anterior o posterior, la presión facial, borraron a la tos y metieron a los trastornos del olfato. Ya les di mi opinión. O se puede diagnosticar a través de signos endoscópicos, como es la presencia de pólipos, que es una obviedad, si lo hubiera, o la descarga mucopurulenta a través del meato medio, o la obstrucción de esa zona de la anatomía, principalmente que afecta a los senos anteriores, el maxilar, el frontal y el modal anterior. O a través de las imágenes cuando nos aparece en la tomografía computada algún cambio en la mucosa del complejo osteomeatal, principalmente, o a nivel sinusal, como es un edema o una inflamación en marco o un nivel hidroaéreo, pero esto es más de reagudización que de crónica. Muy bien. Ahí tienen un edema de apófisis unciforme bien marcado. El segundo elemento que tenemos que tener en la rinosinusitis crónica es que el principal causante de rinosinusitis crónica por la comorbilidad que significa es la rinitis alérgica. Entonces, no hay que obviar el detalle de ir a buscar la rinitis alérgica, de preguntar sobre sus antecedentes familiares, y si correspondiera, compartirlo con el alergista y también pedirle un laboratorio para ver algunos de los rasgos más importantes que aparecen en el laboratorio de sangre. No ir al recuento de eosinófilos por campo en moco nasal, porque no, lamentablemente no hay una técnica establecida. Entonces, a veces, según el laboratorio, vienen disímiles los conteos. Y tener en cuenta que la rinitis alérgica no solo tiene como comorbilidad en un 4% la rinosinusitis, sino que además tiene esos otros tres enfermedades que son muy comunes, que es la asociación altísima con asma, con conjuntivitis y con otitis. Muy bien. Dentro de la rinosinusitis crónica, EPOS, para manejar el tratamiento basado en la evidencia, dice que tenemos que llegar a este cuadro. Yo tengo un sinusal crónico y tengo que ver si tengo una enfermedad controlada, parcialmente controlada o descontrolada o no controlada. ¿Dependiendo de qué? De los síntomas que tienen a la izquierda y el examen que tiene a la izquierda acá: bloqueo nasal, rinorrea, presión facial y trastornos del olfato, más los trastornos del sueño, le agregan, más la endoscopia nasal y los tratamientos que va a necesitar ese paciente en los siguientes 6 meses. Obviamente está controlada cuando los síntomas clave, los 4 síntomas más importantes, desaparecen y cuando no hay trastornos del sueño. ¿De acuerdo? Y cuando hago un examen nasal endoscópico que está normal, sano. Podemos decir que está parcialmente controlada la enfermedad cuando después del tratamiento, como corresponde, que ya les mostraré, hay presencia de al menos un síntoma de los 4 que les mencioné, ¿de acuerdo? La mayoría de los días de la semana. El paciente está muy bien, se le fue toda la rinorrea, se le fue el dolor de cabeza, la presión, volvió con el olfato espectacular, pero el tipo tiene su nariz tapada. Y su nariz tapada 3, 4 veces por semana y le molesta un poquito. Entonces, a veces esto lleva a que tenga un sueño o un disturbio del sueño que sí lo hace notar los padres, porque los niños se mueven muchísimo cuando tienen disturbio del sueño, o ya el adolescente y el adulto se lo dice a ustedes directamente. Cuando hacen la endoscopia, aparece aún bien tratado y poco sintomatológico una enfermedad en la mucosa. Hay alteraciones en la mucosa, hay edema, hay inflamación, etcétera, etcétera. Habitualmente este paciente parcialmente controlado va a necesitar de un tratamiento de rescate más en los próximos 6 meses. Y la no controlada es cuando está presente todo el cortejo sintomático, el disturbio del sueño, y obviamente va a necesitar de muchos tratamientos. Esto lo definió en otro gran grupo de trabajo que es al que pertenezco, que es ARIA,
el profesor Jan Busquet y lo definió como SCWAT. SCWAT significa Severe Chronic Upper Airway Disease, enfermedad de la vía aérea severa y crónica. Es el que no responde al tratamiento, porque seamos honestos, por más que le demos el tratamiento basado en toda la evidencia, hay un 15% de pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento médico ni quirúrgico. Y el mismo Busquet define SCWAT. ¿Por qué? Porque la sinusitis crónica tiene una gran heterogeneidad de fenotipos, como le mostré, porque en muchos casos hay poliposis nasal asociada en niños, fibrosis quística, es casi un sinónimo, en los adultos no, porque hay muchos pacientes que no son controlados a pesar del uso del corticoide oral, ya no el corticoide nasal, porque muchos de ellos necesitan cirugía y aún con la cirugía quedan con necesidades insatisfechas. ¿Y por qué podríamos decir que hay un 15% que no responde al tratamiento indicado en las guías? Sencillamente porque todo este arco de posibilidades puede estar presente en estos, ¿quieren llamarlos multiresistentes? Lo llamemos así. Porque puede haber una disfunción ciliar, no producto de que ya tiene un Cartagener o tiene una fibrosis quística, sino que tiene una disfunción ciliar secundaria a la cantidad de procesos rinosinusales que hace durante el año. O aparecen en escena los biofilms. Y los biofilms, todos los conocemos, son muy difíciles de sacar, por no decir imposible, si no hacemos una medida mecánica de arrastre. Hay hasta gotas, lavados con detergente, etcétera, etcétera, porque el biofilm nos vino a complicar la vida cuando conocimos que existía. Nos complicó la vida siempre, pero ahora sabemos que existe. El hongo, porque el hongo oculto muchas veces hace que persiste esta inflamación crónica, que es la clave de la rinosinusitis crónica, al igual que la alergia, que es otro gran componente inflamatorio persistente de la vía respiratoria alto-baja. Y cuando no, aparecen los superantígenos, que ustedes saben que están demostrados por el grupo de la Universidad de Gante en Bélgica, por Klaus Bacher, que habla que los superantígenos del estafilococo es el que produce esta hiperreacción mediada por interleuquinas del tipo TH2, terminando siempre en una poliposis nasal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los factores por los cuales yo tengo que un cuadro con una rinosinusitis crónica, un 15, un 20, según el lugar donde lo estudiemos, son multiresistentes a todos los tratamientos que podamos instituirle. La prevalencia de los síntomas cardinales de la rinosinusitis crónica, acá los tienen según tenga pólipos, no pólipos, el paciente esté internado o no esté internado y haya sido sometido a cirugía o no. ¿Qué es importante de este cuadro? Que por lejos el síntoma cardinal de todas las rinosinusitis, esté internado o no, tenga pólipos o no, o haya tenido cirugía o no, es la obstrucción nasal. Esto es lo que más molesta al paciente, es el síntoma clave en la molestia del paciente. Y que obviamente cuando tiene pólipos nasales los cambios en el olfato serán muy importantes, mientras cuando no hay pólipos nasales la descarga nasal, la rinorrea, tomará más importancia que el tema del olfato. Vayamos al tratamiento, que fue lo que se me pidió, en la rinosinusitis crónica en un niño. Y acá ven de nuevo que tenemos antibióticos, esteroides nasales, sistémicos, irrigación, adenoidectomía y endoscópica rinosinusal. Los antibióticos no hay ninguna evidencia que soporte, que sustente el uso de tratamiento antibiótico por corto o largo periodo. Razón por la cual acá también podemos disentir con las guías porque muchas veces no es lo que se hace en los consultorios ni en la práctica. El esteroide nasal sigue siendo la droga con más alto nivel de evidencia porque obviamente es es la droga antiinflamatoria por excelencia. Los sistémicos obviamente andan muy bien en cortos periodos
agregados a veces a los nasales en lo que llamamos la corticoterapia dual, y también la irrigación salina, que si bien la evidencia no es la más alta, pero sí hay grandes trabajos que hablan que en la crónica el lavado nasal es muy importante para remover tapones mucosos, biofilms y darle esa humedad que la nariz ha perdido con estos procesos inflamatorios crónicos. Sobre la adenodectomía, habla que es solamente efectivo en los niños muy pequeños porque lo considera como un reservorio de gérmenes de donde sale una irrigación continua de los tres gérmenes que mencionamos hacia los senos, hacia los oídos, hacia el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Y con respecto a la cirugía endoscópica, habla que es muy segura y muy efectiva para el tratamiento de los adolescentes y el tratamiento de la rinosinusitis crónica, que ya ha fracasado o es refractaria al tratamiento médico. Razón por la cual, por primera vez, los otorrinos tenemos algo que tiene evidencia, porque siempre nos han criticado que somos de bisturí fácil, que nos gusta mucho el acero, pero como ahí la sonrisa, Fernando lo debe estar diciendo, en muchos casos lo único que cura es el acero, a mi punto de vista. Muy bien. Este cuadro, que es bastante revuelto, como ustedes están viendo, empieza con el mismo error, a mi criterio, que el que vimos en la sinusitis aguda, porque habla de automedicación o autocuidado, si ustedes quieren, y farmacia. Y mete en la misma categoría al clínico o al pediatra. Y obviamente dice, como es automedicado, que acá está perfectamente validado la acción de que yo pueda ir a un Pharmacity y comprarme un corticoide inhalado que sea OTC, o sea, los de venta libre. OTC, recuerden, para que no se acuerde, que es over the counter, o sea que está de venta libre. Ustedes lo toman de la góndola y se lo llevan a su casa, no necesitan una receta médica. Entonces, el lavado nasal y el corticoide inhalado lo dan como que es la opción de automedicación que se puede validar, discutible. Después pasamos ya al otorrino, que debería hacer lo mismo, un lavado nasal, pero como corresponde, y un corticoide inhalado que no sea de venta libre, sino que esté recetado por nosotros. En realidad no hay casi ninguna diferencia, porque hoy por hoy los corticoides que tenemos disponibles son exactamente los mismos en cuanto a efectividad y en cuanto a perfil de seguridad, varían muy poquito uno al otro. Cuando vamos complejizando la cuestión y llegamos al nivel terciario, o sea, el especialista en un centro de derivación, ya hablamos que en niños la adenodectomía tiene evidencia para hacerla, para evitar la rinosinusitis crónica o para tratarla, que es indispensable esas dos cosas para evaluar al paciente bien, que es la endoscopía y la imagen, principalmente la tomográfica, y toma gran valor la cirugía endoscópica para resolver el problema, obviamente de acuerdo al cuadro, si ya hicimos todos los pasos anteriores. Esta es una escala, es una escalera. Empezamos con los lavados, empezamos con el corticoide inhalado, si no va, reforzamos eso, damos 6 a 12 semanas de tratamiento, si no anda, evalúo con imágenes, si veo que hay una hipertrofia adenoidea, voy a la adenodectomía, si no, tengo que considerar las comorbilidades, si hay una alergia instalada, etcétera, etcétera, para terminar recién en la cirugía. En definitiva, como conclusión, yo les diría que estamos hablando de similares recomendaciones terapéuticas que en el adulto, por eso es válida la traspolación. Siempre que elijamos una medicación debemos pensar, sobre todo en los niños, de evitar los efectos colaterales no deseados, son muy importantes porque muchas veces un antihistamínico me cede un niño de una forma espantosa y después vienen algunos sustos que no tienen por qué correrse, o de lo contrario, medicamos con una pseudoefedrina, por decirlo de alguna forma, porque es muy cómodo, porque lo venden en la farmacia, voy y compro el producto de venta libre,
tómate uno, ay, no me descongestiona, vamos, un chico de 10 años, tómate dos, tómate tres, y bueno, cuando le metió 120, 80 miligramos de pseudoefedrina y el chico vuela de la taquicardia que tiene, no duerme en toda la noche, se pone más indio que un cordobés sin Fernet, entonces se complica bastante la cosa. Siempre hay que tener en cuenta las medicaciones con posibilidades profilácticas. En este sentido, sí es importante alguna evidencia que existe sobre el uso profiláctico del corticoide inhalatorio, porque al disminuir la inflamación sencillamente disminuye la infección posterior, no más que eso. Y recuerden que acá sí ha empezado a aparecer evidencia sobre los lisados bacterianos, que son inmunoestimuladores inespecíficos que andan bastante bien y que demuestran que en estos que tienen recurrencia disminuimos casi en un 40% las recurrencias anuales de estos pacientes. Evitar los corticoides orales y las medicaciones de depósito en los niños es mandatorio, es mandatorio. El corticoide oral no tanto, porque uno puede usar 2 o 3 pulsos anuales de corticoide oral como corresponde, bien dosificado, por kilo de peso, de acuerdo al ritmo circadiano del corticoide en el cuerpo humano. Obviamente los antihistamínicos de primera generación deberían estar prohibidos, porque, bueno, de hecho hoy ustedes vieron que se recetan como inductores del sueño, sleepy. O sea, hoy se venden para producir sueño, por su efecto colateral. En un niño que va al colegio, que sale del colegio, que cruza una calle solo, es un peligro. Entonces deberían estar prohibidos, pero como tantas otras cosas, hacemos la vista gorda porque los laboratorios son demasiado poderosos. Considero fuertemente la posibilidad de la adenoidectomía como una medida profiláctica, porque está asociado en muchos trabajos, no había tiempo para mostrar todo esto, ni era el punto específico, que mejora, retarda la aparición de la rinosinusitis crónica, y si apareciera, la mejora notoriamente. Y la cirugía endoscópica, por último, en los más adultos, en los adolescentes y en los adultos, frente a los fallos reiterados en los tratamientos adecuados, dentro de ese grupo que llamamos SQUAT, de los resistentes severos al tratamiento, es una medida que hoy tiene mucha evidencia y que ya no debe ser discutida como hace no muchos años por el pediatra, por el clínico, por el alergista, que cuando le decíamos, lo vamos a operar, decía, no, ¿qué le van a hacer? Dice, por favor, no haga eso, váyase, cambie de médico, hasta que encontraban a un colega que no hacía endoscópica nasal y decía, no, está perfecto lo que dijo el alergólogo, siga con la pastillita, siga con el aerosol y siga lavándose la nariz. Esto es lo que las guías más actuales, que tienen menos de un año, muestran, y en realidad lo que quise hacer fue un detonante para un debate, porque en realidad creo, y esto lo hago extensivo no por solidaridad hacia mí, que la guía EPOS 2020 tiene algunos talones de Aquiles que en realidad en la práctica diaria nos llevan al fallo, y validar la automedicación desde mi punto de vista creo que es un error severo. De mi parte nada más, esperando que vuelva la primavera a mi Córdoba querida. Gracias.